Parece, don Aldrin Martín Briceño, que no tenemos otra alternativa. El poder del consumidor como que hoy está boca bajeado. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a toda la gente que amablemente nos escucha, además de un saludo para todo el equipo del Grupo Fórmula aquí en el estado de Yucatán. Y fíjate que coincido plenamente con lo que señalas, porque al final de cuentas estamos hablando de que las autoridades encargadas muchas veces no actúan de mutuo propio, no actúan ante la eminente situación que ven en redes sociales, en las áreas mediáticas, y están esperando, pareciera ser que se está jugando a nadar de muertito, a no darme cuenta de lo que sucede y que muchas veces afecta a la ciudadanía. Y esto no puede ser entendido y no puede ser normalizado. ¿Y por qué te lo digo, José Luis? Porque finalmente estamos hablando de una situación que va escalando y va generando esta molestia social que unos podrán aplaudir, otros podrán de alguna manera no estar de acuerdo, porque al final de cuentas también se traducen en afectaciones a muchas personas que pasaban por esos lugares a la hora en donde se estaban dando este tipo de manifestaciones. Insisto, son, como tú señalas, manifestaciones de carácter moderado, pero hoy existe un grave problema con la Comisión Federal de Electricidad en muchas colonias de la ciudad de Mérida. Muchas pueden ser las razones. Desde lo jurídico, creo que es evidente el hecho de que las personas que se encuentran con este flujo interrumpido de energía suceden problemas, desde que se echa a perder la comida de los refrigeradores hasta la afectación que pueden tener los equipos, como se señala, en el sentido, por ejemplo, de los aires acondicionados. Y las personas se quedan... O la salud de las personas. O la salud de las personas. No olvidemos que también hay personas que requieren, por el COVID o por alguna situación externa, estos equipos que los ayudan a respirar, estos oxigenadores que se ven interrumpidos, y entonces tú ves verdaderamente la angustia de las familias de estar buscando algún lugar en donde poner al enfermo para que continúe con este flujo eléctrico en sus máquinas. Este tipo de situaciones, la gente se queda inerme. ¿Contra quién me voy? En primera instancia, la propia Comisión Federal de Electricidad, que en años anteriores existía y existen estos procedimientos administrativos ante de conciliación ante la propia paraestatal, ante la propia órgano, empresa del Estado mexicano ahora, se tenían este tipo de situaciones que se han ido alejando, que se han ido buscando la manera de zafarse de este tipo de responsabilidades. Y posteriormente, cuando tú le dices a un cliente que nos vamos a afrontar el problema con la Procuraduría Federal del Consumidor, José Luis. Que además no existe, Aldrin. Lamentablemente no está la Procuraduría. Nos damos cuenta que es una delegación que no tiene las fortalezas, que no tiene esa capacidad que en antaño se preocupaba a la gente que estaba dentro de la propia Procuraduría para tratar en la medida de lo posible de conciliar este tipo de situaciones, y te mandan a etapas de conciliación a 3 o 4 meses. Y esto pues no es algo que busque la persona que está queriendo demandar y que de una manera pronta, rápida, nunca se había visto se vaya generando tanta debilidad en la Procuraduría Federal del Consumidor. Mira, y esto es lamentable. Y mira que tú fuiste testigo en algún momento cuando estaban los prianistas, panistas, priistas y demás. Tenía tanto peso la Profeco, tanto peso, que podrías enfrentarte a la Comisión Federal en similares circunstancias, con las mismas de manera armas. Sustantiva, José Luis, esto no ha cambiado, la ley no cambió. El tema es cambió el árbitro. Y sobre todo yo creo que las capacidades institucionales de las procuradurías, porque no es algo que veamos únicamente en la Procuraduría Federal del Consumidor. Estamos hablando de que la semana pasada estos hierros o esta inacción o esta acción únicamente dirigida por la Profepa, estamos hablando de otras procuradurías que también, y cuando tú hablas con los trabajadores, porque también no es una situación que sea únicamente por los servidores públicos que allí están, porque les dicen que les han acortado los presupuestos y que incluso muchos de ellos, y me lo han dicho de esa manera, José Luis, tienen que llevar incluso papel sanitario a las propias instituciones. Entonces, estamos hablando de este desmantelamiento que poco a poco estamos dándonos cuenta en atención a los servicios que lamentablemente hoy van muy por debajo de la calidad
que en algún momento tuvieron. Así que yo creo que es importante destacar, esto se ha sobrepasado en otros estados de la República. La situación de Yucatán yo creo que sí es un foco rojo y valdrá mucho la pena, por el beneficio de los propios personas que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad y la sociedad en su conjunto, de tener que poner el dedo en el renglón, este dedo en la llaga, porque hoy estamos viendo que las procuradurías, o estamos viendo también que estas antiguas delegaciones hoy por hoy no están dando los servicios que nos merecemos. Bueno, y hablando de servicios, el sábado, más adelante tendremos la entrevista conversando con Cecilia Patrón, la alcaldesa electa. Ella no suele enojarse, Aldrin, a la primera ni a la segunda. Sin embargo, en Agenda Fórmula comentó que el modelo de combate al mosco vía descacharización ya está agotado y que se ha convertido en pretexto para que todos saquen a tirar su basura, no solamente los 2 días de campaña. Muchos de ellos ya lo hacen de manera permanente. Cecilia toma la protesta de cargo en el Ayuntamiento de Mérida como alcaldesa el 1 de septiembre y ya sabe que va a recibir una ciudad con muchos problemas de este tipo. Da la impresión de que el municipio también en este caso como que se soltó, como que se desentendió de muchas de las funciones que tenía. Una de ellas es el tema de exigirle a las recolectoras de basura que se pusieran las pilas. La otra es ponerse de acuerdo con la Secretaría de Salud para evitar que esta campaña de descacharización terminara en lo que hoy tenemos. ¿Cuántos días han pasado de aquel sábado y domingo de la campaña? 3 semanas. Totalmente, José Luis. Casi un mes. Fíjate que cualquier servidor público termina hasta el momento. Pero además le estamos pagando hasta el último día. Hasta el último momento, hasta la última quincena, que aquellos que están comprometidos con la ciudadanía en un cargo de elección popular o no estando en un cargo de elección popular, José Luis, siendo directores, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores, están totalmente comprometidos con la ciudadanía en ese sentido. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces con las situaciones de esta descacharrización? A veces pareciera ser que se lleva hasta el último momento para después que las personas, porque no olvidemos que el tema de la basura es un tema concesionado en la ciudad de Mérida. ¿Ha funcionado las concesiones de basura? Podemos decir que sí han funcionado. En otros estados de la República y en otros municipios es una obligación única y exclusiva de la autoridad municipal en turno. Aquí estas concesiones, insisto, ciertamente han funcionado, pero también tienen que estar a la sazón de lo que se necesita por la propia ciudadanía. Y son preguntas que creo que podemos dejar en el aire, José Luis. La necesidad de tener un límite en el crecimiento de las ciudades sería una de las preguntas. La necesidad de continuar con una proyección mucho más ambiciosa, que vaya más de 2030, 2036 o 2040 para una ciudad como la nuestra, y que estamos rondando ya, si no es que ya rondamos el 1.000.000 de habitantes en la ciudad de Mérida. Eso, sin lugar a dudas, José Luis, habla de un planteamiento de planeación urgente para una ciudad como la nuestra, porque si bien es importante que soñemos con ciudades inteligentes, es mejor ponerle mucha más inteligencia a las ciudades. Y obras prioritarias. La Plaza Grande no necesitaba una remodelación y sí estamos con problemas serios en la inversión, por ejemplo, del agua potable, Aldrin. Se dice que más del 60% de todo el líquido que se distribuye se pierde en el camino, fugas. Algo que yo considero, José Luis, seguramente... Por decir algo. Sí, pero lo que yo sí considero es que, fíjate, hoy se hablaba por parte de algunos vecinos de la colonia Alemán que los cables, la cablería, muchos de los instrumentos, los postes, tienen ya más de 80 años en la colonia Alemán. Y creo que debemos de hacer un viraje, hacer un cambio. No es posible ya pensar en la elaboración de nuevas y grandes obras. Hay que pensar, ante todo, en el mantenimiento de las obras, José Luis. Y es en el mantenimiento que vamos a encontrar una mayor vida útil para una ciudad como la nuestra. Pero mira, ocurre algo curioso en este tema, porque se supone que en 2 años, 1 año aproximadamente, ya tendremos la energía suficiente para, mira, vender energía desde Yucatán, las 2 plantas de la comisión, energía eólica, limpia, solar, bla, bla, bla. Todo esto, listo, la distribución.
Ese es el gran talón ¿Cómo de Aquiles. hacemos llegar esa energía a todos los nuevos fraccionamientos y la gente? ¿Qué debería estar haciendo la Comisión Federal? Empezar a trabajar en consecuencia, como lo va a hacer el ayuntamiento, cambiar a lámparas LED a partir de lo que ya viene. Es decir, poco a poco empezar a transformarnos, aunque sea lentamente, en una ciudad moderna. Lo mismo con la comisión. Ya lo nuevo debe de estarse incorporando en estos sitios como el Alemán. Ya cada reparación que hagas, cada cambio que hagas, es con lo nuevo incorporado, para que en el momento en que venga el switch con suficiente energía, no se nos queme la instalación. El mantenimiento, José Luis, tiene que ser la parte distribución fundamental. Y El mantenimiento tiene que ser una parte fundamental, y no tan solo en el orden de la distribución eléctrica, José Luis, que es puntual, porque los comercios, finalmente los servicios que están asociados al tema de la energía son importantísimos. Pero por otro lado, también estamos hablando de las calles, de las avenidas, y yo creo que explicándole a la gente, explicándole a los consejos ciudadanos que hoy existen, para tener una claridad acerca del rumbo que va a tener una ciudad. Y esto hay que replantearlo cada 3, cada 6, cada 12 años. Y es importante que nos lo replanteemos como ciudadanía, porque no olvidemos que ante el inicio de estos nuevos gobiernos, tanto el municipal como el federal, creo que muchas cosas se pueden adecuar y este es el momento. Aldrin Briceño, muchas gracias. Gracias, José Luis.